días, mi reporte es formado por Richard Alemán y mi persona Gonzalo Rodríguez y le venimos a hablar acerca de los generadores y motores, tanto partes como funcionamientos de estas importantes máquinas eléctricas. Comenzaremos definiendo qué es un generador. Un generador se define como una máquina eléctrica rotativa encargada de convertir energía eléctrica en mecánica, donde estos se pueden clasificar en diversas clases dependiendo a la forma de flujo de campo que ésta genere. Estos dispositivos, a diferencia de otras máquinas eléctricas, pueden manejar tanto corriente continua como corriente alterna. En este video nos enfocaremos en lo que son los generadores de corriente continua. Como a continuación se puede observar dos tipos de generadores. Un dinamo, que es un dispositivo que lo podemos observar en algunos juguetes, y también este es un dispositivo que se puede denominar máquina reversible, ya que puede actuar tanto como motor o generador. Y un generador que podemos ubicar en varios locales. Un generador se encuentra constituido mayormente por dos partes. El rotor, que es la parte rotatoria, y el estator, que es la parte que lo cubre, la cual se mantiene estable, por eso el nombre de estática. A continuación se está presentando un diagrama más profundizado de las partes que constituyen un generador. Podemos observar un rotor. En el rotor se puede encontrar lo que son los colectores de gas, que a estos se encuentran unidos las escobillas. Estas son muy importantes, ya que a partir de ellas se transmite la corriente eléctrica necesaria para poder convertir en energía mecánica. Luego se puede encontrar el entrehierro, y antes de llegar al entrehierro podemos ubicar lo que son los devanados inducidos, como se está señalando la figura donde se encuentran. Luego se puede observar la expansión polar. La expansión polar se puede observar que es como una especie de arco que está adoptando el molde del rotor. En la expansión polar es lo que podemos ubicar lo que es la masa polar. Dentro de esto se puede encontrar enrollado lo que son las bobinas o devanados, que cabe mencionar que esta especie de inductor está elaborada de material metálico, mayormente cobre, debido a su alta conductividad eléctrica. En la parte más superior se puede encontrar ya lo que es el yugo, en la parte más superior, más la superficie. ¿Cómo funciona un generador? Como un generador funciona a partir de la ley de electromagnetismo y basándose en la ley de Faraday, en la que se concluye que para que este generador pueda producir energía mecánica se va a requerir de una corriente para que este dispositivo pueda convertirla en energía mecánica. En este caso nos ubicaremos en una fuente de corriente continua, como es la batería. Unida a ella podemos encontrar las escobillas. Las escobillas van a estar unidas al colector de gas, que a su vez está unido al rotor, y este va a producir un movimiento que en interacción con un imán va a generar una especie de campo. Una especie de campo donde concluir el fenómeno va a hacer que el dispositivo genere la energía mecánica. Como podemos observar en el esquema, se observa que se está suministrando de la fuente de alimentación corriente. A partir de la escobilla se están uniendo colector de gas, luego el colector de gas al rotor. El rotor se encuentra constituido por una armadura.
tecloso. Buenos días, mi grupo es formado por Richard Alemán y mi persona Gonzalo Rodríguez, y le venimos a hablar acerca de los generadores y motores, tanto partes como funcionamientos de estas importantes máquinas eléctricas. En el siguiente video se está mostrando un generador, pero en caso va a ser un zumbido mecánico, como le está suministrando la batería corriente a este zumbido mecánico para que produzca el sonido. Ahí está otro experimento en el cual está presente el generador de corriente continua. Richard Alemán y voy a hablar sobre las partes y funcionamiento de un motor de corriente continua. Primero que nada, ¿qué es un motor de corriente continua? Es un aparato que puede convertir la energía eléctrica en mecánica, realizando un movimiento rotatorio. Este es uno de los inventos más versátiles de la industria por su fácil control, paro y automatización en procesos. El motor consta de dos partes principales y estas son la parte fija, que es el compuesto por un electroimán producido por el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil, y la parte móvil, que es un compuesto por varios espirales o bobinas que se llaman rotor. Las partes principales del motor de corriente continua, vamos a mencionar las partes principales que componen un motor de corriente continua, la cual es el estator, que es la parte fija del motor, que es responsable del establecimiento del campo magnético. En su interior se encuentran distribuidos un número de par de polos que trabajan como inductores sujetos mediante un tornillo a las carcasas. Están constituidos por un núcleo y por unas expansiones en sus extremos. Alrededor de los polos se encuentran una bobina que constituyen el devanado inductor, generalmente de hilo de cobre aislado, que al ser alimentados por una corriente continua generan un campo de inductor de la máquina, presentando alternativamente polaridades norte y sur del rotor. Colector delga. El colector delga consta de un anillo céntrico al eje de giro y aislado eléctricamente del mismo, formado por una serie de láminas generalmente de cobre y aisladas de una de otras y conectadas a su vez a los terminales de cada una de las bobinas giratorias. A cada una de estas láminas es lo que se le denomina delga. Escobilla. La escobilla tiene dos anillos en el eje de giro y generalmente de cobre, aislados de la electricidad del eje y conectados a los terminales de la bobina rotatoria. Enfrente de los anillos se disponen unos bloques de grafito, que mediante unos resortes hacen presión sobre ellos para establecer el contacto eléctrico necesario. Estos bloques de grafito se denominan escobillas, y los anillos rotatorios se reciben como el nombre de colector. Y terminando el entrehierro es el espacio situado entre el estator y el rotor, y es por donde el flujo magnético pasa de uno a otro. Algunos motores además incorporan polos de conmutación rodeados por unas bobinas conectadas en series con el devanado inducido y recubiertas de una película aislante para evitar cortocircuitos. He terminado, gracias por su atención.